Hoy te enseño una forma fácil de cocinar chuletas de cerdo, sabores con Lucía. Deliciosas, suaves, increíbles. Y solamente con algunos ingredientes. El más importante, amor. Amor al hacerlo. Comenzamos. Vamos a colocarle ajo en polvo. De todas maneras, al final tengo toda la receta completa para ti. Vamos a usar paprika o pimiento rojo molido, orégano. Todo va a ser media cucharadita, sal y pimienta negra molida al gusto. Lo vamos a colocar en un pequeño envase y vamos a mezclarlo. Y eso vamos a usarlo para condimentar las chuletas. Ya condimentadas por todos los lados y que penetre adentro de la carne, vamos a proceder, si tienes tiempo, a refrigerarlas. Por unas horas. Mientras más tiempo, mucho mejor. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete y comparte mis ideas. Ahora vamos a pelar 6 dientes de ajo. Que queden bien molidos. Este es un aparatico que ayuda a eso. Que quede como una pasta. Y esa es la cantidad que vamos a usar. Y ahora el secreto. Romero. Le da un sabor súper especial. Vamos a usar las ramitas sin el tallo, sin el palo, no. Procedemos a cortarlo. Van a ser 2 cucharadas de romero. Ahora vamos a usar sirope o en tal caso vamos a usar miel. Van a ser 2 cucharadas. Y vamos a mezclarlo con el romero y el jugo de un limón amarillo. Le vamos a cortar las puntas para que en el momento que exprimimos le volteamos y sale más jugo. Ese es un secreto que te estoy diciendo. Es más fácil de exprimirlo. La mezcla del limón con el romero y la miel o sirope va a ser genial. Y ese va a ser el secreto de la salsa. Ahora procedemos a cocinar las chuletas. Va a ser una cucharada de aceite de oliva a una temperatura media alta. Es un proceso rápido para que no cocinemos en su totalidad la chuleta. Queremos solo dorarla. Las quemamos doradas, volteamos doradas y sacamos. Doradas y ricas. Va a ser unos 5 minutos
Eso sí, pon un poco más alto. ¿Para qué? Para que cocine rápido el dorado. Sacamos y otra vez en la sartén vamos a usar 2 cucharadas de mantequilla. Eso sí, fuego medio ahora, a que se disuelva. Y ahora vamos a proceder a colocarle el ajo. Temperatura media para que no se queme. Y vamos en continuos movimientos. Y le vamos a colocar una pizca de aceite de oliva. Ahora vamos a proceder a colocarle la mezcla que hicimos con el romero, el limón y el sirope. Y vamos a colocarle un poco del jugo donde estaban las chuletas. Y hacemos que eso hierva, que vaya agarrando textura y sabor. 3 minutos. Ahora procedemos a colocar las chuletas. Y ellos van a soltar un poco jugo y vamos a hacer que termine de cocinar. Eso van a ser 5 minutos. Es un proceso rápido. Y cubrimos. Listo. La sacamos y vamos a ver cómo quedó la salsa. Especial. Si tú ves que se separa y queda, que se ve el fondo de la sartén, es porque está lista. Procedemos a colocarla encima de las chuletas. Cremosa, deliciosa. Sabores con Lucía, siempre enseñándote nuevas técnicas. Dime de qué parte eres. Dime si te gusta el cerdo. ¿Cómo lo llaman en tu país? Tiene diferentes nombres. Ahora vamos a platearlo. Dime de cuál de mis videos te gusta. Mira, suave y tremendo acompañante. Hongos al vino y papa dulce. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía. Activa las notificaciones. Te espero en mi próximo video.